Hola, 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 ¿qué tal chicos? Un gusto saludarlos a la distancia. Un fuerte abrazo caluroso desde acá, desde tierras sinacatepenses. Espero que les esté yendo bien, que todo esté yendo positivo, que no estén tan abrumados con los trabajos que están llevando a cabo y que pronto, pronto, pronto regresemos al aula. Eh, bueno, pues ustedes disculpen si me alargo un poco siempre en las introducciones, pero lo que trato es de mandarles vibra positiva y que no, no piensen que todo es negativo en el aula o en la situación en la que estamos, perdón. Vamos a trabajar, vamos a continuar con los movimientos que se dan a mediados del siglo XX en nuestro país, esos movimientos que de alguna manera han afectado a la situación socioeconómica del Estado mexicano y que han traído situaciones que laceran y que repercuten, ¿sí?, en el quehacer histórico de nuestra nación. Y bueno, vamos a iniciar con esta imagen que tiene que ver justamente con el autoritarismo, la sensación que representa el hecho de ver a militares escoltando a trabajadores, ¿sí? En este caso les quiero compartir, son huelguistas, lo veíamos en los temas pasados, son líderes sindicales, ¿sí? Son personas que buscaban el bienestar social y colectivo, ¿sí?, del gremio al que pertenecían, ¿sí? Ferrocarrileros, docentes, etcétera. ¿Ok? La quise dejar aquí, buscaba que ustedes realizaran una interpretación, pero lastimosamente veo que a través de mi celular pues no se alcanza a distinguir muy bien las expresiones eh, de los individuos que aparecen en esta fotografía, pero bueno, trato yo de describírselas, trato yo de hablar un poco sobre ellas, ¿sí? El hecho de que veamos a estos personajes rodeados por armas, que los veamos con la mirada agachada, que los veamos con incertidumbre, que los veamos un tanto maltratados, ¿sí?, físicamente, pues también nos hace reflexionar sobre qué tan bueno, qué tan malo fue esta etapa en nuestro país con este autoritarismo. Más adelante entraremos a algo que también espero podamos analizar de la mejor manera, ¿sí?, como lo fue el movimiento estudiantil. Y bueno, continuamos entonces después de esta previa introducción. Vamos con el movimiento médico de 1964 a 1965. En las páginas, en la página 55, ya saben, leer y subrayar, por favor. El movimiento médico comenzó en noviembre de 1964, cuando los residentes e internos del Hospital 20 de Noviembre del ISSSTE reclamaron el pago de aguinaldos atrasados y 206 de ellos fueron despedidos. ¿Ok? Vamos con algo que está en boga, ¿no? Con un gremio que está en la actualidad teniendo muchas repercusiones por todo este tema de la pandemia y que ha sido visibilizado, ¿sí? No sé si ustedes a través de redes sociales o en su contacto con internet han podido darse cuenta que existen noticias, notas, ¿sí? Artículos referentes al maltrato que están teniendo lastimosamente médicos y enfermeras en diversas partes de nuestro país, ¿sí? ¿Por qué lo traigo a colación? Porque básicamente yo creo que los médicos es una parte fundamental, ¿sí? El personal médico es una parte fundamental en la vida de cualquier país, ¿sí?, en la vida de todos los seres humanos en sí. Y créanme que sí, existen personas con poca ética, etcétera, pero en su mayoría, pues los médicos eh, pretenden o buscan siempre, siempre, siempre luchar por el bienestar de la salud física del ser humano.
Y en este sentido, pues se me hace triste y lamentable que muchas personas estén agrediendo a este sector, dado que pues ellos ahorita están con las pocas herramientas que tienen tratando de contener este fenómeno llamado coronavirus. Pero bueno, como lo digo, lo traigo a colación y lo menciono porque justamente, sí, vamos a analizar en este sentido que desde la segunda mitad del siglo XX, pues empiezan a haber ciertos reclamos, ciertas situaciones que buscan o pretenden mejorar la calidad de atención, ¿sí? De los hospitales y la calidad laboral que tienen los médicos, ¿sí? Para este entonces, pues también las instituciones gubernamentales, sí, porque eso es el ISSSTE, el IMSS, son instituciones gubernamentales que promueve el gobierno y que de alguna manera genera recursos el Estado para que puedan seguir laborando estas instituciones. Y pues esa fue una situación que el Estado limitó, ¿sí? Que limitó para el personal médico. No eran hospitales privados, sino eran hospitales públicos con recurso público, y no entendemos por qué aquí el Estado pues actuó de una manera nefasta, si me permiten, y perdón por el término, debido a que tratan constantemente o trató, perdón, de denigrar el oficio médico, ¿sí? ¿Y por qué denigrar? Porque a lo mejor no se hablaba de que el médico era malo, que era negativo su trabajo, etcétera, sino lo denigran el hecho de no poder cumplir o no querer cumplir con sus pagos. Entonces, pues esto es algo muy importante que debemos de analizar para entenderlo, ¿sí? Los puntos que quiero que analicemos en este sentido es que son instituciones públicas, ¿sí? Básicamente los mexicanos son los que pagan por estos servicios y no debería, ¿sí? De haber limitantes para poder motivar el trabajo de los médicos. No debería de haber limitantes en torno a las herramientas que se tienen, ¿sí? En lo que es el sector salud y en lo que es educación, considero yo es donde más se debería de invertir, más allá de invertir en infraestructura, como muchas veces son las carreteras, como muchas veces son el apoyo a las empresas transnacionales, el apoyo a las empresas privadas, ¿sí? Eh, Sí, el sexenios pasados se hablaba de un seguro popular, se hablaba de que la cobertura de servicios de salud debería de ser a la mayor parte de la población, y yo en lo personal pues también fui afiliado a este servicio. Sin embargo, pues eh, tuvo muchas decadencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque había padecimientos que no podían atender este programa, había situaciones en las cuales pues los mismos pacientes tendrían que comprar o financiar los tratamientos. Entonces esto es algo muy importante para que entendamos y visualicemos, ¿sí? Cuál era la situación de los médicos y cómo es que ellos se sentían en este momento. En respuesta a los despidos se formó la Asociación Mexicana de Médicos Residentes e Internos, que comenzó a organizar paros que el día 26 de ese mes ya abarcaron a 40 hospitales del ISSSTE, Seguro Social y ferrocarriles. El 10 de diciembre el presidente Gustavo Díaz Ordaz, perdón, perdón, pero este señor no es de mi agrado, digo para muchos de nosotros, recién entró en funciones, prometió estudiar sus peticiones, aumento de sueldos y participación en la elaboración de planes de estudio, con lo que el 15 de este mes se levantó el paro, ¿sí? Pues todo parecía muy bien con este señor, pero ya iremos viendo que no fue así. El 25 de marzo se propuso la creación del Sindicato de Trabajadores de Salud. El 19 de abril estalló otro paro que se mantuvo hasta el 3 de junio y se celebró otra reunión con este señor, que solo resolvió un aumento mínimo de sueldos, pero ninguna otra demanda. Ante ello, los médicos realizaron una manifestación el 20 de abril que fue atacada por grupos de choque
El 14 de agosto se inicia un paro de residentes y el 23 de ese mes uno de médicos titulados. Y bueno, ya para ir finalizando, el 26 de agosto hay otra gran manifestación, pero esa noche la policía tomó los hospitales 20 de noviembre, Rubén Leñero y Colonia, sustituyendo a los paristas con médicos militares. Al día siguiente, las enfermeras del 20 de noviembre fueron secuestradas por grupos de choque. Cientos de médicos, los más activos en el movimiento, fueron despedidos y sus líderes encarcelados. Aquí se visualizaba el tipo de política que llevaba este hombre, Gustavo Díaz Ordaz, y desafortunadamente, en vez de promover la paz, en vez de promover un diálogo, pues se recurre a la desafortunada represión, y aquí es donde lamentablemente empezamos a ver el actuar de este personaje. ¿Sale? Bueno, vamos a dejar esto aquí, chicos. Seguimos en la siguiente clase. Espero que no los haya agobiado con tantas ideas personales o con tantas panorámicas, ¿sí? Y ejemplos. Espero que todo les vaya bien. Saludos y abrazos.